Muy buenas, hoy vamos a meternos a fondo con una de las herramientas más potentes y, bueno, a veces también de las más temidas en el mundo de la programación, las expresiones regulares, o como las llamamos casi siempre, regex. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire. ¿Qué narices pueden tener en común algo tan del día a día como un formulario para iniciar sesión y un desastre como una caída masiva de Internet? Pues la respuesta, como vamos a ver, es una herramienta que es tan poderosa como peligrosa, un arma de doble filo, vaya. Vamos a ver. La gente que programa se enfrenta una y otra vez a un problema que parece simple pero que en realidad es un verdadero quebradero de cabeza. Buscar patrones y validar texto. Y esto va desde algo tan tonto como comprobar que un nombre de usuario no tenga símbolos raros, hasta encontrar una línea de error súper específica en un archivo de logs que pesa gigas. Y aquí es justo donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, las expresiones regulares. Son, en esencia, un lenguaje súper especializado diseñado para hacer una única cosa, pero hacerla increíblemente bien. Encontrar patrones en un texto. Y lo hacen con una eficacia que asusta. A ver, la definición del libro es esta. Una regex no es más que una secuencia de caracteres que define un patrón, pero a mí me gusta pensar en ello como un mini lenguaje de programación, uno muy denso y específico que vive dentro de otros lenguajes que ya conocemos, como Python, Java o JavaScript. Pensemos un segundo en lo que supone validar una dirección de correo. Sin regex la cosa se complica. Tendríamos que escribir un montón de código, un montón de if, then, else. Hay una arroba, hay un punto después, no hay espacios en blanco. El código se convierte en un laberinto. Es largo y sobre todo súper difícil de mantener. Y aquí, ¡boom! Aquí se ve toda la potencia de regex, toda esa lógica enrevesada, todos esos condicionales. Se condensan en esta única línea de texto. Que sí, que a primera vista parece un jeroglífico, pero cada uno de esos símbolos tiene un significado, está definiendo la estructura de un email con una precisión brutal. Y por cierto, una curiosidad, esta misma expresión, que se puede encontrar por ahí en Internet, esconde un secreto del que vamos a hablar enseguida. Algo muy importante que hay que saber es que regex no es un idioma único y universal. Tiene sus dialectos. El motor que interpreta estas expresiones cambia un poco según el lenguaje de programación. Por ejemplo, en PHP hay que poner delimitadores al principio y al final del patrón, pero en Java no. O fíjate en Java, que necesita poner una doble barra invertida para escapar caracteres. Son pequeños detalles, pero son cruciales cuando intentas que un código funcione en distintos sitios. Pero claro, como suele pasar, un gran poder conlleva un gran riesgo. El talón de Aquiles de muchísimos motores de regex es una cosa que se llama backtracking o retroceso. Es básicamente el mecanismo que usa el motor para volver sobre sus pasos y probar otras combinaciones cuando una no funciona. Esto es lo que le da esa flexibilidad tan bestia, pero también es la fuente de una vulnerabilidad muy peligrosa. Y aquí conocemos al malo de la película, el RE2, o denegación de servicio por expresión regular. Es un tipo de ataque que no busca robar información, no. Su objetivo es agotar los recursos del servidor hasta dejarlo frito. Alguien envía una cadena de texto, una que está pensada con muy mala leche, a una regex vulnerable, y el servidor se queda ahí, atrapado, intentando procesarla, consumiendo el 100% de la CPU hasta que simplemente peta. Para que este ataque funcione hacen falta 3 ingredientes, como una receta. Primero, una repetición dentro de otra, lo que se llama repetición anidada. Por ejemplo, un asterisco aplicado a un grupo que ya tiene dentro un más u otro asterisco. Segundo, ambigüedad, que el patrón de dentro pueda encajar con el mismo texto de formas distintas. Y tercero, el toque final, un carácter disparador al final de la cadena que no encaje con el patrón. Esto obliga al motor a probar una a una absolutamente todas las combinaciones posibles en un intento desesperado por encontrar una coincidencia que nunca va a llegar. Y ojo, que esto no es un cuento para no dormir. En 2019, Cloudflare, que es uno de los gigantes que sostienen buena parte de Internet, tuvo una caída masiva. ¿La causa? Pues sí, una sola línea de código, una expresión regular mal hecha en su firewall que, al recibir una entrada maliciosa, hizo que todos sus servidores por todo el mundo se pusieran al 100% de CPU. Este gráfico lo explica a la perfección. Con una regex vulnerable como esta, si le pasamos una cadena de 10 A's, la respuesta es inmediata, ni nos enteramos. Pero si le pasamos 15, mira cómo sube el tiempo. Y si le pasamos 20, pues lo más probable es que el sistema se quede colgado. El tiempo no crece de forma lineal, que va, crece de forma exponencial. Cada carácter que se añade puede llegar a duplicar el tiempo de cálculo. Una locura. Bien, entonces la pregunta del millón es ¿cómo podemos usar este poder sin exponernos a este peligro tan gordo? Pues la clave está en una técnica para domar a la bestia del backtracking.
La agrupación atómica. La agrupación atómica, que se escribe con esta sintaxis un poco rara, básicamente le da una orden muy clara al motor de regex. Le dice, oye, una vez que encuentres algo que encaje dentro de este grupo, te quedas con eso y punto. No quiero que vuelvas atrás a probar otras cosas dentro de este mismo grupo, aunque luego el resto del patrón falle. Es como tomar una decisión y no arrepentirse jamás. Vamos a verlo con un ejemplo clarísimo. Imagina que buscamos las palabras integer, insert o in. Si lo probamos con la palabra integers, el motor normal primero encuentra integer. Luego intenta ver si hay un final de palabra, pero como hay una S, falla. ¿Y qué hace? Retrocede. Prueba insert, falla. Prueba in, falla. Pierde el tiempo. Con un grupo atómico, en cuanto encuentre integer y ve que lo siguiente no es un final de palabra, se ríe al instante, descarta las otras opciones y dice, no hay coincidencia. Se ahorra un montón de trabajo inútil. Y esto nos lleva a una pregunta que es clave para usar bien esta técnica. ¿Afecta en algo el orden en el que ponemos las opciones dentro de un grupo atómico? Y la respuesta es un sí, pero en mayúsculas. El orden es absolutamente crítico. Como el grupo atómico se casa con la primera coincidencia que pilla, si ponemos in antes que integer y buscamos la palabra integer, el motor encontrará in, se comprometerá con esa coincidencia para siempre y nunca, jamás, llegará a probar la opción más larga y correcta que era integer. Vale, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la lección para escribir expresiones regulares que sean potentes, pero que también sean seguras? Vamos a resumir las claves. Aquí van 4 pasos prácticos. Primero, hay que entrenar el ojo para reconocer los patrones peligrosos, como esas repeticiones anidadas. Segundo, siempre que se pueda, usar grupos atómicos para cortar de raíz el backtracking que no necesitamos. Tercero, y esto es súper importante, ordenar las opciones dentro de esos grupos de la más específica a la más general, o de la más larga a la más corta. Y cuarto, hay que probar las regex no solo con los casos fáciles, sino a mala leche, con cadenas diseñadas para buscarles las cosquillas y provocar el peor comportamiento posible. Después de todo este viaje, volvemos un poco a la pregunta del principio. Entonces, ¿qué son las regex? ¿Una herramienta súper útil o un agujero de seguridad a punto de estallar? Pues la verdad es que son las dos cosas. Son como un bisturí. En manos de una persona experta salvan vidas. En las manos equivocadas pueden hacer mucho daño. El poder y el peligro de una expresión regular no está en herramienta, sino en el conocimiento y en la prudencia de la persona que la escribe. Y esto nos deja con una última reflexión. Una para llevarse a casa. Ahora que sabemos todo esto, quizá es un buen momento para pararse a pensar, ¿son seguras las expresiones regulares que hay en nuestros propios proyectos? La respuesta podría ser más importante de lo que parece.